Era la mañana más silenciosa que Jerusalén había conocido en años. El sábado había terminado. La oscuridad que seguía al atardecer del sábado era una oscuridad diferente a cualquier otra noche. Era la oscuridad que sigue a algo que no tiene nombre todavía. Porque lo que había ocurrido 2 días antes había dejado a un grupo de personas sin palabras, sin categorías, sin una sola estructura de pensamiento que les sirviera para procesar lo que habían vivido. Su maestro estaba muerto. Lo habían visto morir. Lo habían visto bajar de la cruz. Lo habían visto envuelto en lino y depositado en una tumba de piedra. Y habían visto cómo rodaban una piedra grande contra la entrada. Y ahora era el primer día de la semana. Todavía oscuro. Y una mujer se estaba levantando. Su nombre era María Magdalena. Y lo que estaba a punto de vivir en las próximas horas cambiaría no solo su vida, sino la historia del mundo entero. En una dirección que nadie, absolutamente nadie, había previsto. ¿Puedes imaginar ese amanecer? El frío húmedo de la madrugada en Jerusalén en el mes de Nisán, cuando el invierno todavía no ha terminado del todo y las noches de primavera tienen esa humedad que penetra en los huesos. El silencio de las calles todavía vacías, porque la ciudad que había estado bulliendo de peregrinos durante la Pascua empezaba a vaciarse. El olor de la piedra mojada de rocío. El olor de las especias que las mujeres llevaban consigo. El sonido de sus pasos sobre el empedrado. ¿A qué olían esas especias? A mirra, a aloe, a nardo. Aromas que nosotros hoy asociamos con lo sagrado y lo precioso, pero que en el primer siglo en Palestina eran los aromas específicos de la muerte. Se usaban para tratar los cuerpos de los muertos, para retardar la descomposición, para envolver en un olor que hiciera soportable la presencia del cuerpo. Las mujeres iban a terminar el trabajo que el viernes había interrumpido el comienzo del Sabbat. Iban a ungir el cuerpo de Jesús. Iban a decirle adiós de la única manera que la cultura de su tiempo ofrecía. Quédate hasta el final. Porque lo que ocurrió esa mañana en las afueras de Jerusalén, en un huerto junto a una cantera de piedra caliza, en las primeras horas antes del amanecer, es la historia que más ha sido contada y más mal entendida en la historia de la humanidad. Y hoy vamos a estar ahí. En el frío. En la oscuridad. Con las especias en las manos. Caminando hacia una tumba. Y antes de continuar, si este contenido te acerca a Jesús de una manera real, deja tu like ahora mismo. Suscríbete para no perderte lo que viene. Y escribe en los comentarios una frase que nazca de tu corazón. Puede ser Jesús es mi guía, o confío en Jesús, o Jesús cambia vidas. Ese comentario tuyo puede ser exactamente lo que alguien más necesita leer hoy. Escríbelo ahora, y luego sigue conmigo. Empecemos por entender quiénes eran las personas en esa historia. Porque no era como te lo enseñaron. La imagen que la mayoría tenemos de los primeros testigos de la resurrección ha sido filtrada por siglos de iconografía religiosa que los muestra serenos, iluminados, casi flotando en una especie de éxtasis espiritual preparado. La realidad era todo lo contrario. Eran personas destrozadas. Personas que habían perdido no solo a alguien que amaban, sino toda la estructura de sentido que ese alguien había representado para sus vidas. María Magdalena era una mujer que el Evangelio de Lucas identifica como alguien de quien habían salido 7 demonios. Los estudiosos debaten qué significaba exactamente esa descripción en el contexto del siglo I. Enfermedad física severa, enfermedad mental, un estado de posesión espiritual tal como lo entendía la medicina de la época. No podemos saberlo con certeza. Lo que sí podemos saber es que esa descripción señalaba a alguien que había pasado por algo grave, que había vivido en el límite, y que Jesús había cambiado de una manera tan radical que ella dejó su vida anterior para seguirlo. El Evangelio de Lucas también menciona que María Magdalena, junto con Juana y Susana y otras mujeres, sostenía económicamente el ministerio de Jesús de sus propios bienes. Esto tiene implicaciones que rara vez se discuten. María Magdalena no era una figura marginal ni secundaria en el grupo de seguidores de Jesús. Era una persona con recursos propios, con autonomía económica, que había tomado la decisión deliberada de invertir lo que tenía en lo que ella creía que era la obra de Dios en el mundo. Y ahora esa obra parecía haber terminado en una tumba. Llevaba 2 días viviendo con eso. El viernes había estado al pie de la cruz hasta el final. Había visto cómo sacaban los clavos. Había visto cómo bajaban el cuerpo. Había seguido a José de Arimatea y a Nicodemo hasta el huerto, y había visto con sus propios ojos cómo ponían el cuerpo en la tumba y cómo rodaban la piedra. El Evangelio de Mateo lo registra con un detalle específico.
María Magdalena y la otra María estaban sentadas frente al sepulcro. No se fueron. Se quedaron sentadas, mirando, en el atardecer del viernes que marcaba el comienzo del Sabbat, hasta que ya no había nada más que ver. El sábado fue el día más largo de sus vidas. No podían salir a hacer nada. La ley del Sabbat lo prohibía. No podían ir a comprar más especias si las que tenían no eran suficientes. No podían ir al sepulcro a hacer lo que necesitaban hacer. Solo podían esperar. Y el duelo que no puede moverse es el duelo más pesado que existe. El tipo de dolor que se queda quieto dentro del pecho porque no hay ningún gesto, ningún movimiento, ninguna acción posible que lo alivie. Y entonces llegó la noche del sábado. Y cuando salieron las 3 estrellas en el cielo de Jerusalén que marcaban el fin del Sabbat, las mujeres empezaron a prepararse. El Evangelio de Marcos dice que cuando pasó el Sabbat, María Magdalena, María la madre de Santiago, y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. La compra de especias después del Sabbat implica que salieron de inmediato, en cuanto los mercados abrieron al caer la noche del sábado, a conseguir lo que necesitaban. No esperaron hasta el domingo por la mañana para empezar a prepararse. Estuvieron toda la noche listas, con las especias en mano, esperando que la oscuridad se diera lo suficiente para poder caminar con seguridad hasta el huerto. Y muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, se pusieron en camino. El huerto donde estaba el sepulcro quedaba fuera de las murallas de Jerusalén, en el área que hoy ocupa la iglesia del Santo Sepulcro. Las excavaciones arqueológicas realizadas bajo y alrededor de esa iglesia desde el siglo XIX, y de manera más sistemática en el siglo XX, han revelado evidencias de una cantera de piedra caliza abandonada en el período del Segundo Templo, con tumbas judías del siglo I excavadas en sus paredes. La descripción que hacen los evangelios, un huerto junto a un lugar de ejecución, con tumbas excavadas en la roca, es arqueológicamente consistente con el tipo de espacio que hoy existe bajo esa iglesia. Las tumbas judías del siglo I seguían un patrón específico. Se excavaban en la roca caliza, que en Judea es relativamente blanda y fácil de trabajar. La entrada era baja, a menudo solo unos 80 centímetros de altura, lo que obligaba a agacharse para entrar. Dentro había una cámara principal de la que partían los loculi, los nichos horizontales excavados en las paredes donde se depositaban los cuerpos envueltos en vendas de lino. La piedra que cerraba la entrada era una especie de disco de piedra caliza que rodaba por una ranura tallada en el suelo, de manera que podía abrirse y cerrarse sin ser levantada. Algunas de estas tumbas tenían piedras de varios cientos de kilogramos. Las mujeres sabían eso, y el Evangelio de Marcos registra que iban hablando entre ellas de ese problema en el camino. ¿Quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro? Era una preocupación práctica y real. 3 mujeres solas, de madrugada, frente a una piedra que posiblemente pesaba más que los 3 cuerpos de ellas juntos. No tenían plan para ese problema, pero fueron de todas formas. Eso solo, ese detalle, dice algo sobre quiénes eran esas mujeres y sobre lo que sentían. No iban con un plan. No iban con certeza de poder hacer lo que querían hacer. Iban porque el amor no siempre tiene un plan. Iban porque no podían no ir. Porque quedarse en casa, sabiendo que él estaba en esa tumba sin que ellas hubieran podido hacer lo último que podían hacer por él, era imposible. El amor que hace posible lo imposible es el amor que mueve montañas. Y esa mañana, literalmente, algo iba a mover la piedra. Llegaron al sepulcro cuando el sol estaba saliendo. El Evangelio de Marcos dice muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. El Evangelio de Juan dice que María Magdalena llegó cuando todavía estaba oscuro. Los estudiosos han debatido si hay una contradicción entre esos dos relatos, pero la explicación más natural es que las mujeres salieron cuando todavía estaba oscuro y llegaron cuando el sol comenzaba a salir, ese periodo de transición entre la oscuridad y la primera luz, cuando el cielo ya no es negro pero el sol todavía no ha aparecido sobre el horizonte. En Palestina en primavera, ese periodo de luz crepuscular puede durar entre 20 y 30 minutos. Era ese tipo de luz. Green. Fría. Sin sombras todavía. La luz que hace que todo parezca estar entre dos mundos. Y cuando llegaron al huerto y miraron hacia el sepulcro, vieron algo que ninguna de ellas esperaba. La piedra estaba removida. No desplazada ligeramente. No medio abierta. El Evangelio de Marcos usa el verbo griego apokuli, que significa rodar completamente hacia un lado. La piedra había sido movida de su ranura y estaba a un lado de la entrada,
completamente despejando el acceso. El impacto de esa imagen sobre las mujeres que se acercaban en la penumbra del amanecer no puede ser subestimado. Su primera reacción no fue alegría. No fue esperanza. Fue alarma. La piedra había sido removida. Alguien había abierto la tumba. En un mundo donde la profanación de tumbas era un crimen grave y un horror social, y donde los cuerpos de los enemigos del Estado podían ser removidos deliberadamente como insulto final a sus familias, lo primero que pensó María Magdalena fue lo más obvio y lo más aterrador: alguien había robado el cuerpo. El Evangelio de Juan lo registra con precisión. María Magdalena corrió. Fue corriendo a donde estaban Pedro y el discípulo amado y les dijo: «Se han llevado al Señor del sepulcro, y no sabemos dónde le han puesto». Esa declaración, «se han llevado, no ha resucitado», es el testimonio más honesto posible del estado mental de esa mujer en ese momento. No estaba interpretando teológicamente lo que veía. Estaba reportando un hecho concreto con la conclusión más obvia disponible: alguien había robado el cuerpo. Pedro y el otro discípulo corrieron hacia el sepulcro. El Evangelio de Juan registra algo que tiene el sabor inconfundible del testimonio ocular. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Es un detalle completamente innecesario para la narrativa teológica. Nadie que inventara esta historia incluiría el dato de quien corrió más rápido. Pero alguien que lo vivió, que llegó primero, que recordó ese detalle específico durante décadas, sí lo incluiría. El discípulo amado llegó primero. Se agachó, miró hacia adentro. Vio las vendas de lino en el suelo. Y no entró. Pedro llegó después y entró directamente. Lo que vio Pedro dentro de esa tumba es uno de los detalles más minuciosamente específicos de todo el relato de la resurrección. El Evangelio de Juan lo describe con una precisión que no tiene paralelo en la literatura de invención. Vio los lienzos puestos allí, y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Piensa en ese detalle. Las vendas de lino que habían envuelto el cuerpo estaban en el suelo, pero el sudario, el paño que había cubierto el rostro, estaba separado, en su propio lugar, doblado o enrollado. No tirado al azar. No arrugado como si alguien lo hubiera arrancado con prisa. En su lugar. Aparte. Los estudiosos han debatido ese detalle durante siglos. Algunos lo interpretan como evidencia de que el cuerpo no fue robado. Un ladrón de tumbas no habría tomado tiempo para doblar el sudario. Otros señalan que en la cultura judía del siglo I, un maestro que terminaba un trabajo dejaba la servilleta doblada sobre la mesa para indicar que volvería, mientras que una servilleta tirada al azar significaba que había terminado. No hay certeza de que esa costumbre aplique aquí, pero la especificidad del detalle, el sudario enrollado y puesto aparte, es consistente con algo que alguien que realmente lo vio habría recordado y registrado exactamente así. El Evangelio de Juan dice que Pedro vio todo eso, y que el otro discípulo entró también, y vio y creyó, porque todavía no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitara de entre los muertos. Esa frase es extraordinaria en su honestidad. Vio y creyó. El discípulo amado creyó. Pero en el mismo aliento el texto admite que todavía no entendían la Escritura que lo explicaba. Creyó sin entender completamente. Creyó a partir de lo que vio, no a partir de una comprensión teológica previa que le dijera qué esperar. Esa secuencia, ver primero, entender después, creer en el espacio entre los dos, es la secuencia de la fe real tal como la experimenta la mayoría de las personas que alguna vez la han tenido. Pedro y el discípulo amado volvieron a sus casas. Y María Magdalena se quedó. Esto es lo que la mayoría de las representaciones de la resurrección pasan por alto. Mientras Pedro y el otro discípulo se fueron, María Magdalena se quedó sola frente al sepulcro abierto. Llorando. El Evangelio de Juan usa el verbo griego kleiousa, que implica un llanto audible, no solo lágrimas silenciosas. Era el tipo de llanto que sale del cuerpo cuando el dolor ya no cabe adentro. Y entonces, llorando, se agachó y miró hacia dentro del sepulcro. Lo que vio la detuvo en seco. Dos ángeles, vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. La posición importa. Uno en la cabecera, uno en los pies. El lugar exacto donde había estado el cuerpo. Es la imagen que en la teología bíblica más antigua evoca el arca del pacto en el tabernáculo,
el cofre sagrado con los 2 querubines en los extremos, uno a cada lado de la tapa que se llamaba el propiciatorio, el lugar donde la presencia de Dios habitaba. ¿Era eso lo que el autor de Juan quería evocar? La posibilidad está ahí, en la especificidad de esa imagen, para quien tiene ojos para verla. Los ángeles le preguntaron, «Mujer, ¿por qué lloras?» Y ella respondió exactamente lo mismo que había dicho a Pedro y al otro discípulo, «Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto». Su respuesta no cambió al ver a los ángeles. Estaba tan dentro de su duelo, tan anclada en la certeza de que él estaba muerto y de que alguien había robado su cuerpo, que ni siquiera la presencia de seres angélicos dentro del sepulcro la sacó de ese estado. El dolor extremo tiene ese efecto. Colapsa el campo de percepción hasta que solo cabe aquello en lo que está enfocado. Luego se dio vuelta. Y había alguien de pie en el huerto. El Evangelio de Juan dice que era Jesús. Pero María Magdalena no lo reconoció. Pensó que era el jardinero, el hombre que cuidaba el huerto donde estaba el sepulcro de José de Arimatea. ¿Por qué no lo reconoció? Es una pregunta que los teólogos han discutido durante 2000 años. Algunas respuestas posibles: la penumbra del amanecer que hacía difícil ver con claridad, la distancia, el hecho de que sus ojos estuvieran llenos de lágrimas, el hecho de que su mente estuviera tan ocupada con la certeza de que él estaba muerto que no tenía espacio para la posibilidad de que estuviera vivo, el hecho de que el cuerpo resucitado, según varios relatos de las apariciones, tenía una cualidad diferente que no permitía el reconocimiento inmediato. O quizás, simplemente, que cuando algo es completamente imposible dentro de tu sistema de categorías, tu mente no puede reconocerlo aunque le esté viendo. Señora, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensó que era el jardinero. Le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Era una oferta que no tenía mucho sentido práctico. Una mujer sola no puede cargar el cuerpo de un hombre adulto por sí misma. Pero el amor no calcula. El amor dice, yo lo llevaré sin preguntarse cómo. Y entonces él dijo una sola palabra. Su nombre. María. Y todo cambió. El Evangelio de Juan lo registra con una economía de palabras que es en sí misma una obra maestra. Ella se volvió y le dijo en arameo, Raboni, que quiere decir, maestro. Una palabra la reconoció. Una palabra la despertó. El sonido de su nombre en la voz de él, con la entonación específica con la que él siempre lo pronunciaba, fue suficiente para romper todo el sistema de certezas que el duelo había construido alrededor de su mente. Como cuando uno oye en un sueño una voz que conoce y de repente sabe que está despierto. Rabboni. No, Señor. No el título teológico que las comunidades posteriores usarían. La palabra aramea más directa y más íntima que una discípula usaba con su maestro. La misma lengua que Jesús había hablado toda su vida. El mismo arameo galileo con su acento marcado que los de Jerusalén reconocían inmediatamente. Esa voz. Ese acento. Ese nombre. No había margen de error posible. Jesús le dijo, no me toques, porque todavía no he ascendido a mi Padre. Pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. La prohibición de tocarlo ha generado debate durante siglos. El texto griego usa el verbo aptomai que puede significar tanto tocar como aferrarse a, retener, sujetar para no soltar. La interpretación más coherente con el contexto es que María intentó aferrarse a él, retenerlo, no dejarlo ir de nuevo. Y él le dijo que no lo retuviera, que había algo que tenía que ocurrir todavía antes de que esa presencia física fuera la definitiva. Pero lo que sigue es lo que más importa para entender quién fue María Magdalena en esa historia. Jesús le dio una misión. Ve a mis hermanos y diles. Ella fue convertida en ese momento en el primer apóstol de la resurrección. La primera persona enviada a anunciar lo que había ocurrido. En una cultura donde el testimonio de las mujeres no era legalmente aceptado en los tribunales judíos del siglo I, donde el Talmud babilónico registra la posición de que las mujeres no podían ser testigos en procedimientos judiciales, Jesús eligió a una mujer como primer testigo de su resurrección y como primera enviada a anunciarla. La Iglesia latina la llamaría más tarde Apostolorum Apostola, la apóstol de los apóstoles. Fue corriendo a donde estaban los discípulos. Y aquí el relato se multiplica, porque diferentes evangelios registran diferentes apariciones en esa misma mañana, y la reconstrucción cronológica exacta es compleja. Pero hay hilos que se pueden seguir. Las otras mujeres,
Las que habían ido al sepulcro con María Magdalena también vieron a alguien. El Evangelio de Mateo registra que al salir presurosas del sepulcro, con temor y gran gozo, corrieron a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban, Jesús les salió al encuentro, diciendo, «Salve». Y ellas se acercaron y abrazaron sus pies, y le adoraron. Mientras tanto, María Magdalena llegó donde estaban Pedro y los demás. El Evangelio de Juan registra su declaración con sus palabras exactas: «He visto al Señor». No creo que lo vi. No a alguien que se parecía a él. He visto al Señor. Es el lenguaje del testigo directo. El lenguaje de alguien que sabe lo que vio. La reacción de los discípulos no fue de alegría inmediata ni de fe instantánea. El Evangelio de Lucas registra que cuando las mujeres contaron todo esto a los 11 y a todos los demás, estas palabras les parecían locura, y no las creían. El término griego que usa Lucas es leros, que significa delirio, palabras sin sentido, habladurías. Era el término que se usaba para el discurso sin fundamento, para lo que se descarta sin considerar. Las mujeres que decían haber visto al Señor resucitado fueron descartadas de la misma manera que las personas que dicen haber visto algo imposible siempre han sido descartadas. Solo Pedro se levantó y corrió al sepulcro de nuevo. Vio los lienzos solos. Y el texto de Lucas dice que se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. No creyendo todavía. Maravillándose. En ese espacio entre lo que sabía que era imposible y lo que sus ojos le decían. El mismo día, más tarde, ocurrió el encuentro que quizás más plenamente ilumina el estado emocional y mental de los discípulos esa mañana y ese día. Dos de ellos, no de los 12 sino de los círculos más amplios de seguidores de Jesús, iban caminando hacia una aldea llamada Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. El Evangelio de Lucas dedica a este relato más espacio que a cualquier otra aparición del resucitado. Y lo que registra es extraordinariamente humano. Los dos caminaban hablando de todo lo que había ocurrido. Y mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminó con ellos. Pero sus ojos estaban retenidos para no reconocerlo, dice Lucas, usando un giro extraño que no tiene explicación natural. Él les preguntó de qué estaban hablando. Y ellos se detuvieron, con cara triste. Uno de ellos, que se llama Cleofás, le respondió con una mezcla de sorpresa e incredulidad: «¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no sabe las cosas que han acontecido en ella en estos días?». Y Jesús preguntó: «¿Qué cosas?». Lo que siguió fue la exposición más completa del estado de los discípulos después de la crucifixión que existe en los evangelios. Cleofás explicó: «Jesús de Nazaret fue un profeta poderoso en obra y en palabra. Los sacerdotes principales y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Y nosotros esperábamos que él era quien había de redimir a Israel. Y ya hace 3 días que esto ocurrió. Y también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros que fueron de madrugada al sepulcro y no hallaron su cuerpo y vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los que estaban con nosotros al sepulcro y lo hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Nosotros esperábamos que él era quien había de redimir a Israel». Ese era el dolor. No simplemente que había muerto, sino que su muerte había parecido demostrar que estaban equivocados. Que la esperanza que habían depositado en él era una esperanza fallida. En el mesianismo judío del siglo I, el Mesías no podía ser alguien que muriera crucificado por los romanos. El Mesías liberaba. El Mesías reinaba. Un Mesías crucificado era, dentro de las categorías de pensamiento disponibles, una contradicción en los términos. Deuteronomio 21:23 decía que el que cuelga del madero es maldito. ¿Cómo podía ser el Mesías alguien que murió bajo la maldición? Jesús respondió de una manera que los evangelios resumen pero no citan textualmente en su totalidad. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y todos los profetas, les declaró en todas las escrituras lo que de él decía. Era una clase magistral de hermenéutica bíblica caminando por un camino polvoroso. El maestro que lo había memorizado todo desde niño en la sinagoga de Nazaret, mostrando a esos 2 discípulos lo que ellos ya sabían de memoria pero no habían conectado de esa manera. El siervo sufriente de Isaías capítulo 53. El Salmo 22 que comienza en el abandono y termina en la victoria.
El Salmo 16, donde el justo no ve corrupción. Jonás 3 días en el vientre del pez. El maná en el desierto. El cordero pascual. La serpiente de bronce en el desierto. Todas las imágenes que durante siglos habían apuntado hacia algo que nadie había podido ver completamente hasta ahora. Llegaron a Emaús. Y él hizo ademán de seguir más adelante. Ellos lo detuvieron. Quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día está declinando. Una invitación de hospitalidad simple, genuina, la misma hospitalidad que era obligación sagrada en la cultura judía. Él entró para quedarse. Y cuando se sentó con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. En ese gesto exacto, en el gesto que para ellos era el gesto más familiar del mundo, el gesto de la bendición del pan que habían visto hacer miles de veces, en ese gesto fueron abiertos sus ojos y le reconocieron. Y él desapareció de su vista. Lo que dijeron el uno al otro en ese momento es una de las frases más memorables y más verdaderas de todo el Nuevo Testamento. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Ardía nuestro corazón. Habían estado caminando con él durante horas. Habían escuchado su voz explicar las Escrituras. Habían sentido algo dentro que no podía nombrar, ese calor específico que se siente cuando algo que no entendías de repente se aclara, cuando algo que parecía imposible de repente se vuelve inevitable. Pero no lo habían reconocido todavía. El reconocimiento llegó en el gesto del pan partido. Esa misma noche, los 2 discípulos volvieron corriendo a Jerusalén. 1 kilómetros. A pie. Después de todo el día de caminata. Porque lo que acababan de experimentar no podía esperar hasta el día siguiente. Y cuando llegaron a donde estaban los 11 reunidos, encontraron que ya había noticias. El Señor ha resucitado verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Pedro, que esa mañana había ido al sepulcro y vuelto maravillándose, había tenido su propio encuentro. Los evangelios no describen ese encuentro con Pedro directamente. Solo lo mencionan. Hay una discreción en ese silencio que habla. Ese encuentro entre Jesús resucitado y el hombre que lo había negado 3 veces en el patio del sumo sacerdote era demasiado personal, demasiado íntimo, para ser relatado en detalle. Pero ocurrió. Y transformó a Pedro. Mientras los discípulos de Emaús relataban lo que había ocurrido en el camino y en la cena, Jesús se apareció en medio de ellos. Las puertas estaban cerradas. El Evangelio de Juan le especifica, cerradas por miedo a los judíos. Y él estaba en medio de ellos. La reacción inmediata no fue de alegría. Fue de terror. Pensaban que veían un espíritu. Un fantasma. El Evangelio de Lucas dice que espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Y Jesús tuvo que hacer algo para sacarlos de ese estado. ¿Por qué estáis turbados, y vienen pensamientos a vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Les mostró las manos y los pies, las marcas de los clavos, no como evidencia arqueológica para futuros escépticos, como la prueba más directa posible de continuidad de identidad. Este cuerpo es el mismo que estuvo en la cruz. No un cuerpo diferente, no una visión, no un espíritu. El mismo. Y para terminar de demostrar que lo que estaban viendo era real y no una alucinación, el Evangelio de Lucas añade un detalle que ningún inventor de historias de fantasmas incluiría porque va en contra de todas las convenciones del género. ¿Tenéis algo de comer? Le dieron un trozo de pescado asado, y lo comió delante de ellos. Un ser resucitado que come pescado asado. No es la imagen que nadie se imagina cuando piensa en la resurrección. Pero es exactamente el tipo de detalle que un testigo honesto recordaría y registraría, precisamente porque es extraño, precisamente porque no encaja en ningún molde previo. Y en esa misma reunión, con el olor del pescado todavía en el aire y las marcas de los clavos todavía visibles en sus manos, Jesús les dijo algo que cambiaría el rumbo de la historia. Como el Padre me envió, así también yo os envío. La misión que comenzó en Belén, que creció en Nazaret, que se desplegó en las orillas del lago de Galilea, que culminó en una cruz y en una tumba vacía, no había terminado. Se estaba expandiendo. Se estaba multiplicando. Pasaba de una persona a 12. Y de 12 a los que vendrían después. Hay algo que es necesario decir en este punto con toda honestidad. La resurrección de Jesús es el evento más investigado, más debatido, más atacado y más defendido en la historia del pensamiento humano occidental.
No hay ningún otro evento del mundo antiguo que haya generado tanta investigación y tanto debate durante tanto tiempo. Y 2000 años después, el debate sigue abierto. Lo que sí puede decirse con honestidad histórica es lo siguiente: algo ocurrió esa mañana en Jerusalén que transformó a un grupo de personas aterrorizadas y destrozadas en testigos que estuvieron dispuestos a morir por lo que decían haber visto. Pedro, que había negado conocer a Jesús 3 veces con miedo a ser arrestado, pocas semanas después estaba predicando públicamente en el templo de Jerusalén ante las mismas autoridades que habían ordenado la crucifixión. Santiago, el hermano de Jesús que durante el ministerio público había dudado de él, se convirtió en líder de la comunidad de Jerusalén y murió mártir según los registros de Josefo. Pablo, que había perseguido activamente a los seguidores de Jesús, tuvo un encuentro que describió como un encuentro con el resucitado y pasó el resto de su vida anunciando eso, terminando decapitado en Roma. La hipótesis de que todos ellos inventaron una historia y luego eligieron morir por esa invención requiere un nivel de credulidad sobre la psicología humana que la hipótesis alternativa, que algo realmente ocurrió, no requiere. Lo que cada persona hace con eso es una decisión que nadie puede tomar por otra persona. Pero ignorarlo no es una opción intelectualmente honesta. Y aquí es donde esa mañana de hace 2000 años se conecta con tu mañana de hoy. Porque lo que esa mañana declaró, si es verdad, no es solo que Jesús resucitó. Es que la muerte no tiene la última palabra. Es que el abandono no es el final. Es que el viernes más oscuro puede tener un domingo. Es que el amor que no puede retener ni la tumba es el amor que vale la pena buscar, construir, confiar. María Magdalena fue al sepulcro a despedirse, a hacer el último gesto que el amor puede hacer por alguien que ya no está. Y encontró que no había nadie a quien despedirse porque quien ella amaba ya no estaba donde la muerte lo había puesto. Eso no es una metáfora. Eso es lo que ella dijo que vio. Lo que ella dijo que escuchó. Lo que ella dijo que le dijeron que anunciara. Y 2000 años después, millones de personas en cada rincón del mundo siguen creyendo que tenía razón. ¿Qué haces tú con esa mañana? Si llegaste hasta aquí, quiero que sepas que fue un privilegio recorrer esto contigo. Deja tu like ahora mismo, como señal de que este recorrido valió la pena. Suscríbete para que sigamos juntos en este camino de descubrimiento, porque hay mucho más por explorar. Estamos construyendo aquí un espacio donde la fe y la historia se encuentran con honestidad y con profundidad real. Y escribe en los comentarios lo que tengas en el corazón ahora mismo. Jesús es mi guía. Confío en Jesús. Jesús cambia vidas. O lo que sea que sientas en este momento, porque ese comentario puede ser exactamente la luz que alguien más necesita ver hoy. Y antes de irte, una pregunta que quiero que respondas allá abajo. De todo lo que descubriste hoy sobre esa mañana, de todos los detalles que nadie te había contado así, ¿qué fue lo que más te impactó? ¿El testimonio de María Magdalena? ¿Los 2 de Emaús? ¿El sudario doblado en su lugar? ¿Las palabras de Cleofás? ¿Nosotros esperábamos? Cuéntanos. Estamos leyendo cada respuesta. Que Dios te bendiga. Y hasta el próximo video.